Comienza en Alemania, entre flashes de cámaras y rumores periodísticos, en la rueda de prensa organizada por el Bayern de Múnich para presentar a su nuevo jugador. Llega transferido del Hamburgo y con un bagaje futbolístico impecable a pesar de sus 22 años. Genzo Wakabayashi es el nuevo portero de Bayern para hacerlos aún más temibles. El guardameta ya está acostumbrado a toda esta atención, lleva destacando bajo palos desde niño y sus palabras son elocuentes. Comienza agradeciendo a su anterior equipo. El Hamburgo le dio la oportunidad desde que llegó a Europa. Allí debutó como profesional, conoció el fútbol europeo y se hizo realmente fuerte. Ahora estrena en su espalda el número 1 del equipo más grande de Alemania, un honor y una responsabilidad que le harán dar el máximo para que su nuevo equipo vuelva a proclamar su hegemonía en Alemania. Y más aún, para conseguir conquistar la Champions League esta temporada. Sin duda, con Genzo bajo palos, el Bayern de Múnich es uno de los grandes equipos para conquistar Europa. Eso es algo que sabe muy bien Karl-Heinz Schneider. El capitán de su nuevo equipo felicita a Genzo por su efectiva rueda de prensa. Después de todo, él fue quien más insistió al portero para que se uniera al equipo y volverse así más fuertes aún. Viejos flashbacks acuden a la mente de Wakabayashi. ¿Quién hubiese pensado que acabarían jugando juntos de nuevo, después de todos estos años siendo rivales en la Bundesliga y con sus respectivas selecciones? Para Schneider, sin embargo, es algo simple. Los grandes jugadores terminan siempre jugando en los grandes equipos. Eso es todo, una cuestión de probabilidad anclada en la necesidad de hacerse cada vez mejor y alzarse en metas más altas. Pero para Genzo hay algo más que títulos colectivos. Para alguien como él, la ambición personal es importante. Recuerda a Schneider lo que hablaron en el hospital tras el partido entre Japón y Alemania de los Juegos Olímpicos. Tras varios años jugando el campeonato alemán, nunca pudo proclamarse campeón con Hamburgo, pero su papel siempre fue destacado, siendo considerado uno de los grandes porteros de Europa. Sin embargo, en la última temporada el entrenador lo condenó al banquillo, terminó el campeonato sin jugar y pasando desapercibido por primera vez en su vida. Mientras, Tsubasa Ozora llegaba al FC Barcelona para debutar en la Liga Española en su primera temporada europea, y no solo llevó a su equipo al primer puesto, sino que incluso se coronó como mejor jugador del año. En un solo año, me superó por completo. Y esto es mucho más de lo que puede admitir un orgullo como el de Genzo. Es hora de darle la vuelta, es hora de superar a Tsubasa, pero para ello debe poder desafiarlo y enfrentarlo, algo que solo podrá hacer en la Liga de Campeones. Esa es la razón principal por la que se une a Bayern de Múnich, para tener su oportunidad. Hace 10 años que no se enfrentan, y quizás el destino jugó sus cartas adecuadamente, para que vuelvan a verse las caras en el torneo más importante de todos. Un Schneider crecido quiere ver eso, desde luego, consciente de que con Genzo bajo palos y con él en punta, ningún equipo podrá hacerlos frente. El Bayern de Múnich es este año el favorito a ganarlo todo. Europa será su meta máxima. La liga alemana un mero trámite para un equipo como el que han formado. Wakabayashi, sin embargo, no está tan seguro de ello. Duda del exceso de confianza de su ahora capitán. Bajar la guardia sería un error, replica ante el desconcierto del Kaiser. Este año puede ocurrir cualquier cosa en la Bundesliga. Ninguna temporada es igual a la anterior. Schneider se asombra de las palabras de su compañero. ¿Hay alguien que pueda preocuparle? ¿A Wakabayashi? El portero ya sabe que algunos de sus compañeros de selección llegan este año al campeonato alemán. Son jugadores duros y entregados, rivales difíciles, que además me conocen bien. Pero para Schneider eso solo significa más emoción, más fútbol. Cuanto más cuesta ganar, más divertido es. A fin de cuentas, sabe que barrerán el suelo con cualquiera. ¿Y qué demonios? Genzo también lo sabe. Para eso, de hecho, ha venido al Bayern de Múnich, para pasar por encima de todos. Aeropuerto Internacional de Alemania. Las palabras proféticas de Wakabayashi toman cuerpo, se hacen realidad, con el avión que trae desde Japón a 2 miembros titulares de su selección nacional. Al fin están allí, en su nuevo campo de juego. Sun Nita, Makoto Soda, ambos transferidos desde la J-League a Borussia de Dortmund y Werder Bremen respectivamente. Han sido compañeros mucho tiempo abanderando su país, pero ahora la cosa cambia.
ahora son rivales y de los más irreconciliables. Efectivamente, posiciones antagónicas que aseguran más de un conflicto mano a mano entre ambos, y ninguno espera la mayor concesión por parte del otro. Además, también está Wakabayashi, un rival temible, asegura Nitta, pero tras su paso por el fútbol profesional japonés y por la selección, no temblará ante ningún portero, ni ningún equipo, también vencerá en Múnich. Esa es la actitud, replica Soda. ¿De qué otra forma tendría sentido haber hecho este viaje tan largo? Ahora juegan con los grandes y deben aspirar a todo. Ni siquiera vencer a Tsubasa es ahora un objetivo imposible. Ahora es simplemente el momento de despedirse, con un apretón de manos, el último como compañeros y el primero como contrincantes. La próxima vez que se vean tendrán diferentes equipaciones y objetivos opuestos. La batalla europea va cobrando forma. Mientras, lejos de allí, en las playas de Barcelona, otro jugador japonés corre. Tsubasa Ozora entrena solo en la playa mientras las noticias de la llegada de sus compañeros a Europa recorren los medios de comunicación deportivos. Entrena en solitario en esta nueva y solitaria vida. Con Sanae en Japón cuidando de sus recién nacidos, él vivirá solo en España toda esta temporada, y con la acumulación de partidos difícilmente podrá ir a verlos. Wakabayashi al Múnich, piensa. Schneider, Levin, Shunko Sho y ahora Genzo. El Bayern es sin duda un equipo temible. Por ello, precisamente, no puede esperar a que dé comienzo la Liga de Campeones y tener la oportunidad de enfrentarlos. Soda, Nitta y otros de sus compañeros están llegando a las ligas europeas. La emoción lo inunda. Jugadores japoneses al fin compitiendo en Europa. Nuevas alianzas, nuevas fuerzas a las que enfrentar en un nivel aún desconocido para él. Las Champions aguardan el horizonte para decidir cuál es el mejor equipo de todos. Y él se encargará de conducir al Fútbol Club Barcelona hacia esa honrosa posición, en lo más alto del fútbol mundial. La Liga de Campeones y la Liga Española, dos grandes objetivos para su club, pero ni siquiera esos conforman las aspiraciones totales de Tsubasa Ozora. Hay algo más, también está la selección. Seguir siendo convocado y ayudar a su país de cara al próximo Mundial, lo que además le permitirá poder ver al fin a su mujer y a sus hijos en los partidos que se disputen en Japón. Liga Española, Liga de Campeones y la selección nacional. 3 objetivos complicados, pero que sin duda alcanzará como sea en la que podría ser la temporada más exigente de su carrera deportiva. Este es sin duda el nuevo comienzo de un nuevo capítulo en su trayectoria. Puede que el más importante de todos. La selección japonesa sorprendió al mundo en el campeonato juvenil y brilló de forma destacada en el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos celebrado en Madrid. Uno de los responsables de este éxito es Katagiri, quien asumió desde muy joven el cargo como presidente de la Asociación de Fútbol de Japón. Junto a él, Gamo, Mikami y Kira Kozo, quienes habían apoyado a la generación dorada desde el comienzo, también terminan ocupando cargos importantes en la organización del fútbol nacional. Ahora todos ellos encaran el próximo y más grande objetivo de todos, el Mundial de Fútbol. No obstante, Katagiri no está del todo convencido de que la generación dorada esté preparada aún para un reto de esta envergadura. Como bien afirma Kira, a diferencia de los representantes de las demás selecciones, los jugadores japoneses apenas tienen experiencia internacional. En el campeonato del mundo, eso sin duda va a marcar una diferencia. Pero Gamo apunta a cómo eso está en proceso de cambio. La actuación de Japón en la Olimpiada ha despertado la atención del mundo sobre su fútbol, y las ofertas de grandes clubes europeos llueven sobre sus chicos. Eso sin duda será un salto cualitativo importante. A medida que sigan saliendo de Japón y demuestren de lo que son capaces en las ligas más importantes, el respeto que esta generación se ha ganado no dejará de crecer. Su labor, claro, es seguirlos de cerca y validar sus logros para conformar la mejor selección posible. Italia, campo de entrenamiento del Fútbol Club Alvese. 2 compañeros se despiden. Aoi lo hace con cierta pena, pero entiende la marcha de Boban. Él mismo se lo ha ganado con su destacada actuación en la selección nacional nigeriana. ¿Cómo rechazar la oferta del Manchester United, uno de los grandes clubes de la liga inglesa? ¿Cómo rechazar la posibilidad de disputar con ellos la Champions League, aunque tenga que hacerlo en esta ocasión como defensa?
Ante una noticia así, la tristeza debe sucumbir a la alegría por el gran triunfo de un amigo, aunque signifique también perder a tu mejor apoyo en el campo. Sin él será más complicado, pero el pequeño japonés está aún decidido a liderar la Serie B italiana, y Boban sabe bien que luchará por ello, y con todo su apoyo, aun en la distancia. La despedida es interrumpida bruscamente por el equipo técnico de Alvese. Hoy, las emociones parecen no agotarse, y tras este agridulce momento llega una gran noticia para Shingo. El Inter de Milán se puso en contacto con el equipo, lo quieren de vuelta, y pretenden revertir su cesión para incorporarlo al primer equipo. Un instante de duda, un momento de incredulidad, y una explosión de alegría. Boban tiene la oportunidad de corresponder a su amigo con una felicitación, mientras le recuerda que el Inter también está clasificado para la Champions, el torneo que podría permitirle volver a enfrentar a Tsubasa, y otra alma se enciende en ansias por el triunfo. Pero Shingo no es el único japonés que ha despertado el interés de Inter de Milán. Atardece en Shizuoka y una luz dorada inunda los gestos de un nervioso Ishizaki que apenas puede creer lo que está a punto de decir. Yukari no entiende muy bien semejante incertidumbre y no está, desde luego, preparada para oír lo que su pareja tiene que explicarle. Acaba de recibir una oferta desde Italia. El rostro desencajado de Yukari no acierta a entender lo que oye. O sea, debe ser una broma, ¿no? Pero no lo es. Incluso aunque el propio defensa japonés le cueste llegar a creerlo. Es una oferta seria. La élite futbolística se ha fijado en él. Y aquí y ahora, con el ocaso anunciando una posible despedida, es el momento de tomar una decisión al respecto. Irás Ishizaki. Obviamente, para cualquier jugador de fútbol se trata de una oportunidad única e irrechazable. ¿Quién podría negarse? Y sin embargo, Ryo tiene dudas. Él nunca destacó sobre los demás, y mil inseguridades lo inundan ante un reto mayor como este. Pero no sería una cobardía rechazarlo. A fin de cuentas, podría simplemente ir y probar, sin poco más que perder que algo de autoestima. Las dudas de su pareja ofenden a Yukari, y sus palabras la dejan más incrédula aún que antes. ¿Qué importa lo bueno o malo que seas? Debes enfrentar al mundo como hacen todos tus compañeros de generación. Y como si esas palabras lo arrancaran de su zona de confort, Ishizaki asiente. Claro que ese es su deber, aquello por lo que lleva años trabajando. Efectivamente irá a Italia, irá al Inter, y se probará con los mejores sintiéndose orgulloso de lo que representa. Y aún así más dudas asaltan al jugador japonés, y aunque estas no son ahora deportivas, son si cabe aún más paralizantes. Su joven novia sabe que algo más lo inquieta, pero ¿qué podría ser tan importante como su llegada a la Serie A italiana? Al Sol le quedan solo unos minutos de vida en este día, y un jugador tembloroso apenas acierta a decir lo que quiere. Se siente torpe, casi incapaz, pero finalmente lo dice. Quisiera que vengas conmigo. Y ante la estupefacción de Yakuri, improvisa como puede su explicación. Salir de casa por primera vez, hacia un lugar desconocido, una competición desconocida. Pese a su recién descubierta confianza, no cabe duda de que habrá malos momentos, momentos realmente difíciles de afrontar solo, más aún sabiendo que ella estará lejos. La necesita a su lado cuando esos momentos lleguen, y no se trata solo de estar cerca, sino de afrontar un compromiso con otro. Ishizaki saca una caja y muestra el anillo que lleva dentro. Pudo haber sido en cualquier momento, pero se hace necesario en este. Él la pide matrimonio. Ella vuelve a sorprenderse, y ya van unas cuantas en este día. En este momento fugaz, en el que el día y la noche se confunden de forma casi indistinguible, él se lo pide, casi lo ruega, la necesita a su lado y como la mujer de su vida, la mujer de sus momentos pasados, la mujer de sus momentos futuros. El telón de fondo termina de cerrarse, el día concluyó, y ahora la noche sí se hace palpable. Ella sigue sin creerlo. ¿Podría tratarse de una broma? ¿Una más de ese eterno bromista que llevas dentro, jugándome una mala pasada? Por supuesto que no. Puede que lleve un payaso dentro, pero Ishizaki nunca habló más en serio. Y entonces es cuando Yakuri simplemente le da las gracias. No un sí, ni tan siquiera un acepto.
le da las gracias por permitirle formar parte de esto. Como cabría esperar, solo consigue contagiar sus dudas al joven pretendiente. Y entonces se pregunta Ishizaki, ¿eso es un sí? Pues claro, Ryo, es un sí como tu cabeza de grande. Se abrazan y lo hacen fuerte, sin dejar espacio entre ellos para más dudas e inseguridades. Él grita al aire que con su esfuerzo conseguirá ser titular en Italia. Porque sí, ese es nuestro Ishizaki, hecho el trabajo a pensar de nuevo en fútbol. La noche cayó en Shizuoka y desde allí un simple abrazo nos hace a todos más felices. Italia. Fue una temporada difícil, una que empezó realmente mal, con su cesión a la tercera división. Pero Kojiro Hyuga lo hizo una vez más. Se repuso, aceptó la responsabilidad, con el club y consigo mismo. Se alzó hasta la cabeza de la Serie C, convirtiéndose en el mayor goleador del campeonato. Ahora su corazón desea repetir la proeza en la Serie B y llevar a Reggiana a la máxima categoría del fútbol italiano. Pero incluso los más nobles anhelos pueden verse interrumpidos. Un mensaje de la Juventus, una ilusión que sustituye a otra. Un nuevo compromiso y una nueva oportunidad. Y Kojiro sabe quién debe ser el primero en saberlo. Goza se impresiona. Parece que la Juve lo quiere de vuelta en el equipo. Y el sentimiento es confuso. Hyuga está orgulloso de su triunfo. Y en el camino encontró nuevos amigos. Pero esa preocupación es estéril, replica su capitán. Un jugador de tu talla debe ir donde pertenece, a la cima del fútbol. Además, aunque no estés con nosotros, yo me encargaré de ganar esta temporada nuestro propio puesto en la élite. Tú, preocúpate de lo que viniste a hacer a este país, conseguir la titularidad que tanto ansiabas en Juventus. Kojiro le agradece, la confianza, los consejos, la hospitalidad. Y le promete volver a visitarlo cada vez que añore los sabores de su restaurante, y algún día lo hará con su familia para que conozcan la mejor comida italiana y el mejor amigo que puedas encontrar en este país. No te olvides tampoco de traer a tu novia. Apuntilla un implacable goza entre risas, busca su incomodidad y por supuesto que la encuentra. Sí, ella también vendrá. Corre bajo el velo nocturno de Italia. Recuerda en cómo dejó escapar la mayor oportunidad deportiva de su vida. Nunca más, piensa. Y no, en esta ocasión. No con un doble reto enorme por delante. La Juventus aspira a lo alto de la clasificación en la Serie A. Pero además, competirá en la Champions League contra los mejores. Genzo, Tsubasa. Los dos mayores rivales que nunca ha tenido, lo esperan. Y desde luego que en esta ocasión van a encontrarlo. Hyuga, Shingo, Ishizaki, jugadores japoneses que emprenden su camino en lo más alto del fútbol italiano. Esos caminos inevitablemente van a cruzarse, pero no serán los únicos. Viejos conocidos llegan también al campeonato. Juan Díaz, internacional argentino y flamante campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, llegó al Nápoles al final de la pasada campaña. Ahora, el equipo napolitano cierra su plantilla con el traspaso del internacional uruguayo Ryo Maino, procedente de River Plate. En solo una temporada pasan de ser rivales a compañeros y una clara amenaza tanto para el liderazgo de la Juventus como para las aspiraciones goleadoras de Hyuga. La pretemporada apenas arranca y las noticias de fichajes vuelan de uno a otro equipo mientras Kojiro aterriza en Turín. Allí lo espera Mazzantini, su antiguo preparador físico, quien por cierto parece tener un par de kilos de más, y lo espera orgulloso del trabajo que realizó en Reggiana. Mejoró notablemente su equilibrio y el resultado no ha podido ser mejor refrendado, con su portentosa actuación tanto en la Serie C como en el Campeonato Olímpico de Madrid. Hyuga le agradece todo su interés y preocupación. No lo hubiese conseguido sin el cuaderno de ejercicios que le facilitó. Pero a Mazzantini le sobran los agradecimientos. Esto solo fue la mitad del camino. El objetivo mayor llega ahora. Hacerte con un puesto titular en este equipo será tan complicado como en la anterior campaña. Y aunque lo consiguieses, este año muchos equipos se han reforzado. Hino y Díaz forman una pareja letal que multiplica el poder ofensivo de Nápoles. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, responde Kojiro. Significa que marcaré más goles que ellos. Significa que llevaré a la Juventus a la victoria en el campeonato. Hino, Díaz, Shingo, Tsubasa, Wakabayashi. No importan los nombres,
No importan los equipos, no importa quién se cruce en nuestro camino, solo importa que yo no perderé. Ese es su camino, desde Japón a Italia, para convertirse en el mejor goleador del mundo. Viejas y nuevas alianzas, viejas y nuevas rivalidades. La eterna rueda del fútbol que sigue girando para emocionarnos en esta nueva saga, en este próximo sueño.